Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de por qué esa nómina en enero puede ser más baja que la que tenías el año pasado. Te cuento 3 subidas que se han aplicado en esas nóminas del 2025. Y como siempre, esta noticia nos la trae Mundo Emprende, ese portal de referencia para la información para pymes, para autónomos, para emprendedores, con economía, con libros, con un montón de recomendaciones que te van a ayudar a entender cómo funciona todo esto del emprendimiento y, esas noticias de actualidad que será muy complicado que veas en otros medios. Esta dice así: la triple subida de cotización en el 2025. ¿Por qué tu nómina de enero es más baja de lo esperado? Ojo. No solo tu nómina de enero es más baja de lo esperado, sino que el coste de esa nómina es más alto de lo esperado. Te lo cuento. Y sí, mucha gente me pregunta, ¿cómo puede ser que ahora en enero mi nómina sea más baja que la que tenía en diciembre? Bueno, pues hay 3 subidas que se han aplicado en las cotizaciones, que ahora hablaremos, porque cuando uno habla de las cotizaciones y la pone al nivel de los impuestos, pues los puristas te dicen, no, estos son cotizaciones, no son impuestos, y la diferencia es que estás ganando unos derechos adquiridos para cuando te jubiles. ¡Ojo! Que lo pongan por escrito, que lo podamos reclamar en un juzgado, esos derechos. Eso no está en ningún lado. Esto es un sistema Ponzi de manual en el que todos los que estamos ahora cotizando estamos pagando las pensiones de los que ya cotizaron en su día. Pero no hay ninguna seguridad jurídica de que esto vaya a continuar en el futuro o que vaya a continuar con ese poder adquisitivo del que se nos habla ahora. Mañana podemos cobrar 3.000 euros de nómina, pero que nos llegue para comprar una barra de pan y 3 paquetes de espaguetis. Punto. Es decir, que aquí lo que tendríamos que tener es ese compromiso por escrito del Estado en el que nos pagará las pensiones que nos prometió en su día, no lo que nos prometan después cuando ya tenemos que cobrar la pensión, y con un valor asegurado. Como eso no pasa, pues yo seguiré llamando a las cotizaciones impuestos, porque no deja de ser un pago que tenemos que hacer con la promesa de que el día de mañana, igual que los impuestos, yo pago unos impuestos con la promesa de que se construirán carreteras, de que se invertirán en salud, en educación, aunque luego eso, en la mayoría de los casos, o con la mayoría de los euros, no pasa. Bueno, pues estas cotizaciones y estos impuestos, además, ahora ya directamente ni siquiera nos prometen mayores pensiones. Estamos hablando de 3 cosas que aparecen en nuestra nómina a partir del 1 de enero, o en la nómina de algunos, porque tienes que cumplir una serie de criterios, ahora iremos con ello, ni siquiera aumentan lo que estás cotizando. O sea, ni siquiera van a afectar a que puedas el día de mañana recibir una mejor pensión. Simplemente es dinero a fondo perdido para esa hucha de las pensiones. Bueno, pues lo llaman cotizaciones y son impuestos. Igual que a lo otro le llaman cotizaciones y en el fondo también son impuestos. Bueno, pues hay 3 subidas de cotización para este 1 de enero. Primero, vamos a hablar de ese mecanismo de equidad intergeneracional, que es precioso el nombre, equidad intergeneracional. Bueno, un impuesto. Como no nos llega para pagar las pensiones, pues los que están cotizando ahora, además de sus cotizaciones, tienen que pagar este impuesto. Un impuesto que no aumenta la base de cotización, que no nos dará mayor pensión en el futuro, sino que simplemente tenemos que pagar ahora. Y el año pasado ya experimentamos el golpe en la nómina y este año pues ha vuelto a subir. Pero pese a que nosotros veamos una reducción en nuestra nómina porque nos quitan un poquito más de la nómina, el gran problema es que, por otro lado, a la empresa le hacen pagar mucho más de lo que te quitan a ti en la nómina. Y claro, pues al final estamos aumentando de nuevo esos costes salariales. De nuevo, tú vas costando cada vez más a la empresa por ese trabajo que realizas. Y a eso le sumamos que además vas a cobrar menos. Bueno, pues ese es el mecanismo de equidad intergeneracional, que también lo podíamos llamar robo a mano armada. Podría ser perfectamente, porque ya te digo, no va a influir en tu cotización y directamente lo estamos cogiendo porque no hemos sabido administrar las cuentas, no hemos sabido hacer bien las cosas y ahora nos vemos con unas obligaciones de pago y, muy importante, con un colectivo grande al que no le podemos tocar las pensiones, nadie se va a atrever a tocarle las pensiones porque eso afectará electoralmente y los que están trabajando, pues
tienen que pagar más. Tienen que pagar más, ya están pagando por sus cotizaciones, pero además de eso, pues tienen que pagar este mecanismo de equidad intergeneracional que, ojo, irá subiendo año a año. Dice, no, sube mientras no consigamos el equilibrio de la caja. Nunca la vas a conseguir, tal y como están los números, tal y como está la pirámide poblacional y mucho menos con las medidas que estamos tomando y con la idea que tenemos para librarnos de este gran problema que tenemos con la caja de la Seguridad Social. No se va a arreglar nunca, así que cada año vamos a ir viendo incrementado este impuesto que se han sacado de la nada, que lo disfrazan como cotización a la Seguridad Social, pero no es cotización a la Seguridad Social y, bueno, pues que al trabajador le reduce la nómina y a la empresa le aumenta brutalmente ese coste salarial. Para que os hagáis una idea, la empresa asume un 0,67% de la base de cotización y el contribuyente un 0,13%. Lo que te están cobrando es un 0,13% más. Y dices, bueno, un 0,13 es poco. Bueno, pero tú lo notas en la nómina. Pues imagínate un 0,67 de esa cotización. Y bueno, pues ha subido del 0,58 del año pasado al 0,67 y del 0,12 en tu nómina al 0,13. Bueno, pues ya te digo que cada año irá subiendo porque son incapaces de cuadrar las cuentas, sobre todo porque no hay nadie que se atreva a echar bien las cuentas y a tomar las medidas que hay que tomar. Y es al final que todos nos tenemos que esforzar para hacer esto sostenible el día de mañana. O buscar otras soluciones, cambiar el sistema, que es lo que de verdad resolvería el problema. Empezar a ir a un sistema pues, de capitalización de esas aportaciones que además pudieran estar bien invertidas, pudieran estar generando rendimientos y que cada uno cuando llega a la jubilación pues tenga su bolsita de dinero acumulado y no pues esta promesa que no está escrita, no la podemos reclamar en los tribunales y que a 3 días de jubilarnos pues puede llegar el Congreso de turno y aprobar que nos van a pagar la mitad o que no nos van a pagar nada. Pues está en su mano y no podremos reclamar a nadie. Igual hay que empezar a pensar en cambiar el sistema. Luego tenemos la subida de la base máxima de cotización. Y esto os lo explico. Hay un momento en el que el salario que cobra un trabajador pues ya no admite seguir aumentando la base de cotización. Estamos hablando de cantidades importantes de cotización, muy importantes. En el 2025 la base ha experimentado un incremento del 4%, quiere decir, hemos subido ese límite un 4% y se sitúa en 4.909,50 euros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al año todo el que gane, o sea, hasta los 58.914 euros al año vamos a pagar cotización por todo ese dinero. A partir de ahí ya no seguimos pagando cotización, ya es un tope, porque claro, es que si un trabajador, un directivo en una empresa pues gana 100.000 euros, pues tú imagínate lo que habría que pagar en cotizaciones por ese trabajador. Y es que los topes de la pensión no llegan tanto. Es que, quiero decir, es un tema que está ahí baremado pues porque al final no sería competitivo el que le tuviéramos que cobrar la cotización de esos 100.000 euros. Hay un tope y en este caso se ha aumentado a esos 58.914 euros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si estás por encima de estas cantidades, la empresa va a aumentar ese coste que tiene que pagar a la Seguridad Social y tú vas a estar cotizando más a la Seguridad Social cuando ya estás en esa pensión máxima y bueno, pues estás pagando de más en cantidades importantes y luego ese retorno no va a crecer en proporción. Así que al aumentar ese tope, si estás en esos niveles, pues ya estamos otra vez subiéndote esas cotizaciones a la Seguridad Social. Y luego llegamos ya a la parte de la cuota de solidaridad. Y no te puedo subir más la cotización porque, claro, ya estaríamos hablando de después tener que pagarte pensiones millonarias, pues lo que vamos a hacer es poner un impuesto. Que no lo vamos a llamar un impuesto y no le vamos a decir que a partir de esta cotización te voy a cobrar por ese dinero de más que estás ganando. No, lo vamos a llamar cuota de solidaridad. La solidaridad obligada. Bueno, pues todo lo que pase de esos 58.914 euros que no cotizaban, bueno, pues ahora van a pagar un impuesto. Lo escondemos como cuota de solidaridad, como una cotización, pero no es una cotización, es un impuesto que no aumenta tu cotización. Y hablamos de un primer tramo, que es exceso salarial, de si es un 10% más, pues estará en la base máxima y se aplica una cotización adicional. Le llaman cotización, pero no es cotización adicional, es impuesto de
0,92%. Para el exceso entre el 10% y el 50%, el 1%, y para el exceso superior al 50% sobre la base máxima, pues se aplicará una cotización del 1,17%. Para poner un ejemplo, un trabajador que gana 65.000 euros, pues aproximadamente un 10% por encima de la base máxima, deberá aportar una cotización adicional, que no es cotización adicional, que es impuesto a la caja, 0,92 del exceso. Bueno, pues hablamos de 54,34 euros más que va a pagar como impuesto. Y dices, bueno, pues es que gana mucho, ¿no? Gana mucho, se lo ha trabajado mucho y ahora lo que está consiguiendo es ganar menos, porque al final hay un impuesto de más que la empresa tiene que pagar en nombre de ese trabajador. Al final, lo que no podemos es penalizar a los grandes ejecutivos, a los grandes trabajadores que tienen salarios importantes, porque, bueno, pues una empresa no paga un salario si el trabajador no es productivo o si no le obligan por ley. Es decir, que en esa producción está el salario, porque si no el empresario pues, estaría haciendo las cosas muy mal, y el que lo hace muy mal, está muy claro, termina cerrando y se acabó ese proyecto de emprendimiento. Pero cuando las cosas se hacen bien, pues hay ciertos salarios que están por encima de esas cantidades que nos pueden parecer muchísimo, pero que hacen que las cosas funcionen. Bueno, pues aumentamos aquí también, con esa cuota de solidaridad, aumentamos ese dinero que estamos metiendo a la caja de la Seguridad Social, haciendo más cara la contratación de ese personal altamente valorado para una empresa o altamente necesario para generar la actividad de esa empresa. Bueno, pues claro, si estás en esa situación, pues verás que tu nómina se ve impactada de manera importante. Lo que sí es que a todo el mundo ese MEI, mecanismo de equidad intergeneracional, afecta a absolutamente todos los trabajadores, afecta también a los autónomos en su cotización a la Seguridad Social y, oh sorpresa, mecanismo de equidad intergeneracional no es aumento de la cotización, es un impuesto que se paga a fondo perdido. No nos va a dar más derechos el día de mañana. Teniendo en cuenta, como te decía al principio, que esos derechos no están escritos en ningún lugar, pueden cambiar el mismo día que te jubiles o a los 2 meses de haberte jubilado o 2 meses antes de jubilarte, en cualquier momento, y lo que ayer te prometíamos con la jubilación, pues hoy ya no se cumple. Lo estamos viendo continuamente. Aumentamos el número de años de cómputo, me baja la pensión. Subimos la edad de jubilación, me baja la pensión. Bueno, pues todas esas cosas que están sucediendo nos tienen que hacer ver que no tenemos ningún derecho. Ahí, bueno, pues esa promesa de que habrá un pago, pero solo promesa, y se puede cambiar en cualquier momento. Por eso decimos siempre que este sistema que nos hemos dado de la Seguridad Social es un sistema Ponzi, es una estafa piramidal en la que la base, los que están trabajando, pagan las nóminas de los que ya están jubilados. Cuando la estructura es así, en forma de pirámide, la cosa se mantiene. Cuando la población ya no es así, sino que ya es así, ya la cosa difícil de mantener. Y cuando la cosa ya está así, como estamos ahora, pues es prácticamente imposible. Así que tenemos un sistema muy complicado de mantener. Hay que hacer las cosas que hay que hacer para garantizar de verdad nuestros derechos el día que nos tengamos que jubilar, porque bueno, pues realmente vamos a ser la generación que más cotización va a pagar y que menos pensión cobrará en esa proporción y en esa capacidad adquisitiva que va a tener la pensión. Hay un índice muy interesante que es ese índice de sustitución que tiene la pensión, que bueno, pues ahora mismo estaría en el 80%. Pues uno ha estado ganando X, pues su pensión va a ser más o menos el 80% de lo que estaba ganando. Cuando nos jubilemos nosotros, mucho me temo que estará muy por debajo del 50%, o en ese 50%, porque no hay manera de hacerlo diferente, a menos que cambiemos el sistema. Pero para eso hace falta políticos que quieran afrontar el problema y no estén pensando en el tema electoral, porque ahora mismo, claro, hay mucha parte de la pirámide que está ya jubilada, que bueno, pues lógicamente tienen un poder en las urnas muy grande y hacen que los políticos no tomen las medidas que se deberían tomar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es, bueno, pues seguir informándote de todas estas cosas que pasan en nuestra economía, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.